¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos por venir. En el ciclo que estamos dando de medicinas alternativas y complementarias, hoy es la charla que nos toca es sobre medicina antroposófica. El término suena raro, difícil de pronunciar. Y más difícil cuando estaba mal acentuado. Ajá. Pero es una medicina que ya tiene 90, 100 años. Vamos a ver si en una hora puedo resumir lo que este enfoque de la medicina tiene para darnos. Como siempre, parto de que el ser humano es complejo, no somos solamente un cuerpo, sino que lo podemos ver verticalmente como materia, energía, mente, conciencia, espíritu. Y siempre hablo de dos procesos, el proceso de curación y el proceso de sanación. El proceso de curación es horizontal, es lo que en general los médicos hacemos a través de medicina, cirugías, y el proceso de sanación es el profundo, el hacia adentro, el definitivo. En el proceso de sanación se resuelve completamente el problema. Lo ideal es que se produzca el proceso de curación como un epifenómeno más de ese proceso de sanación. Si logramos la curación, pero no la sanación, la enfermedad vuelve a aparecer u otra enfermedad vuelve a aparecer. Bien, la medicina antroposófica tiene su origen en esta persona, Rudolf Steiner. Austríaco, nació en el año 1861, falleció en 1925, hijo de ferroviarios, una familia común y corriente, una persona muy lúcida, estudió matemática, física y filosofía en Viena. Por esos años dice en su autobiografía que conoció a una persona que conocía mucho de herboristería y de fitoterapia, y ahí comienzan sus primeras experiencias en la parte de medicina. En 1891 obtiene el doctorado en filosofía en la Universidad de Rostock, en Alemania. Por esa época más o menos comienza a trabajar en el Instituto Weimar, que hacían ediciones completas para hacer unas ediciones completas de Goethe. Goethe, la última persona aparentemente con conocimiento universal, enciclopedista, una persona tan culta, y Steiner se transformó en un experto en Goethe. En la década del 1890, a los finales, se unió a la Sociedad Teosófica, que la abandona en 1913 para fundar la Sociedad Antroposófica. Fue filósofo, escritor, erudito literario, autor teatral, pedagogo, artista, arquitecto, escultor, pensador social y ocultista. Al hombre no le faltaba nada. Ahora les voy a mostrar algunas cositas de él. Escribió unos 40 libros, más de 6.000 conferencias. Puse algunos títulos para mostrarles la gran variedad de temas que él abordó. Verdad y ciencia, Friedrich Nietzsche, un luchador contra su época. Él lo conoció a Nietzsche, lo encontró en su etapa catatónica, y él consideró que, bueno, lo admiraba muchísimo a Nietzsche, pero consideró que el no haber podido Nietzsche descubrir el mundo del espíritu que está más allá de la mente fue lo que lo condujo a ese final un tanto desgraciado con su enfermedad mental, según el pensamiento de Steiner. Bueno, otros libros: La concepción goetheana del mundo, Teosofía, El arte y la ciencia del arte, Fundamentos de una nueva estética, La ciencia oculta, un bosquejo, Bases científico-espirituales para el desarrollo de la agricultura. Como ven, un poco de todo. En el área de la filosofía, el libro que mejor lo representa es este libro, La filosofía de la libertad, que le ocasionó una serie de problemas a posteriori con el nazismo. En escultura, acá puse una de las más conocidas de él, es una escultura de unos 9 metros de alto, hecha en madera,
se la denomina el representante de la humanidad. Está el hombre y muestra la lucha entre Lucifer y Alimán, la lucha entre la mente y el sentimiento. En la arquitectura hay tres de todas las obras arquitectónicas, hay tres que son muy famosas. Esta es la principal, ha sido considerada una obra maestra de la arquitectura, es el Getianum. El Getianum es un teatro, es un centro cultural, es como un templo, podríamos decir casi que es el Vaticano de la sociedad antroposófica. Como ven, prácticamente no tiene ángulos rectos, es un edificio bellísimo. Acá tienen otra vista. Aquí se ve, bueno, uno de los salones que tiene para conferencias y para presentaciones artísticas. A la derecha se ve el primer Getianum, porque el primer Getianum había sido de madera, lo construyeron durante la Primera Guerra Mundial, pero luego esa enemistad que tuvo con el nazismo ocasionó que hubo un atentado y lo incendiaron, y luego hicieron el definitivo. Steiner, el artista, esta es una de las pinturas, les muestro alguna otra. A posteriori fue que se valoró su capacidad artística y ha influenciado en algún movimiento pictórico a posteriori. A nivel de la pedagogía Waldorf, en un momento dado lo invitan a dar unas charlas a los alumnos de la fábrica de cigarrillos Waldorf, y a partir de esas conferencias nace toda esta cuestión pedagógica que caracteriza a Steiner. Hay más de 1000 colegios Waldorf en el mundo, es un enfoque de la enseñanza, de la educación muy distinto al que todos conocemos. En los colegios Waldorf uno va a encontrar que las aulas son redondas, digamos, no hay una persona al frente y los chicos atrás, no existe esta idea del autoritarismo del maestro y los alumnos. Por ejemplo, no se toma examen, la educación, Steiner la dividió la vida humana en septenios, y bueno, en la parte educativa, en estos primeros 3 septenios, dice por ejemplo que en los primeros 7 años de vida el niño, el medio de aprendizaje es la imitación, y que el niño no debe ser distraído con enseñanzas como la lectura. Él propone que el niño no aprenda a leer en los primeros 7 años, no quiere educar el intelecto al principio, quiere que el niño desarrolle todo el contacto con la vida, con la naturaleza, y entonces uno va a ver en las escuelas Waldorf que los chicos están corriendo de acá para allá, jugando, yendo al jardín, yendo a la huerta, en contacto con los animales, y a posteriori, en el segundo septenio, bueno, obviamente aprenden a leer y todo lo demás, pero lo que se enfatiza es un poco el arte y la imaginación, y recién en el tercer septenio, cuando el chico ya adolescente quiere saber y pregunta por la verdad, es donde se le da más importancia a la cuestión intelectual. Pero un poco la educación es algo así. El chico cuando en sus primeros años quiere saber todo, pregunta todo por qué, y molesta, y generalmente lo reprimimos y le decimos que se calle y que se vaya a otro lado. En ese momento es cuando hay que enseñarle, porque ese momento es cuando quiere saber todo. Ahí lo hacemos callar. Después, cuando es más grandecito, le queremos enseñar y ya no quiere aprender, y ya no aprende nada. O no quiere o cuesta, o hay que obligarlo. Entonces este chico que quiere saber, en las escuelas estas, lo llevan por ejemplo a la huerta, o al gallinero, por decir algo, y bueno, está viendo las gallinas, recoge un huevo, o está viendo las plantas, y le hacen observar, que mire cómo crece una planta, que vea la diferencia entre una y la otra, que aprenda a recoger y a sentir el placer de cosechar un pepino. Y las preguntas que el chico va saliendo, ahí es el momento de enseñarle, porque en ese momento se le puede enseñar bastante de biología y explicarle el valor del agua y el valor del sol y capaz de las energías, porque el chico ahí quiere saber. Y si el chico está afuera y de pronto ve pasar un avión y pregunta, es el momento de enseñarle quizás los principios de la aerodinámica, porque ahí está preguntando, porque ahí quiere saber. Esto de acompañar al chico en el crecimiento y de uno adaptarse al chico para enseñarle a medida que ese chico se va abriendo al mundo. Y donde lo más importante no es intelectualizarlo. La educación no debe ser una forma de llenarle la memoria o el intelecto de conceptos. Lo más importante es que ese chico
aprenda y contacte con la vida. Y el profesor, el maestro, bueno, a propósito, en la escuela primaria, que sería de 7 a 14, tienen un solo maestro que es una especie de tutor, los 7 años. Luego sí, van cambiando de profesores en la escuela secundaria, digamos. En fin, es un enfoque distinto de lo que es la educación, y hoy día con tantos problemas que tenemos a nivel de la adolescencia y demás, se le está dando una importancia a este abordaje distinto, porque en los primeros años es donde se forma el tronco de la persona, lo que siente, lo que quiere, lo que va a buscar en la vida. Y en esos años no hay que llenarle la cabeza de pensamientos o de conceptos. No se trata de que, bueno, ellos celebran todas las fiestas y los días patrios y demás. Probablemente están celebrando, no sé, o recordando, no sé, el día de la muerte de San Martín, y es el momento ahí, sí, de hablar de San Martín y de los próceres y de la patria, y por qué los próceres y el ejemplo de vida. Porque surgió, porque en ese momento se dio, y uno va adaptándose a esa convivencia con el chico. Otro de los temas que abordó es lo que se llamó luego la agricultura biodinámica. En un momento dado lo llaman unos agricultores de Polonia y le piden consejo, porque las tierras se estaban empobreciendo, los cultivos eran cada vez, daban menos resultados, y preocupados ante esta situación lo convocan a Steiner, y él da una serie de charlas que luego se transforman en esto que ha sido un movimiento que hoy día cada vez tiene una repercusión más amplia en el mundo. La palabra biodinámico viene del griego, bio significa vida y dinamis, energía. Y acá pongo, se trabaja con las energías que crean y mantienen la vida, buscando la correcta relación entre el hombre y la tierra. En esa frase he querido sintetizar esto que Steiner propugnaba, que podamos ver, o que el hombre, el agricultor, el campesino, el granjero pueda ver que detrás del mundo material hay una energía sutil, que es la energía vital. Así como nosotros estamos acostumbrados a hablar de la energía magnética o de la energía eléctrica, y no nos sorprende de ver cómo un electrodoméstico gira o como un motor funciona, porque hay una energía detrás. En la granja o en el campo funciona porque hay una energía detrás. Esa energía, la energía vital, es la que el campesino tiene que aprender a percibir. Cuando el campesino, el agricultor, la empieza a percibir, se le empieza a abrir un mundo nuevo. Ese mundo que está detrás de la materia, eso que es biodinámico. Y entonces el trabajo con la tierra ya no es, o con la granja, ya no es que las gallinas son máquinas de producir carne. No. Las gallinas, o las ovejas, o el ganado, o las plantas, todos ellos son seres vivos, como nosotros. Se empieza a establecer una nueva relación. Él consideraba que la granja o el campo era un organismo vivo. Así como en el cuerpo yo tengo riñones, pulmón, corazón, se ve en la granja o en el campo que está una parte que tiene bosque, una parte que tiene un sembrado, otra parte que tiene animales, y están las gallinas andando entre las plantas, y no se trata de tener algo todo lisito y todo igual. Acá está todo este cereal, acá está el bosque, acá están todas las jaulas con la gallina, acá... No, eso es como los órganos del cuerpo, que están el hígado, el riñón, forman un organismo. Ese organismo vivo, el campesino tiene que aprender a respetarlo. Y esa convivencia con esos otros seres vivos y ese respeto le da a ese agricultor un clic en la conciencia. Lo hace trabajar de otra manera. Y en esto de descubrir la energía vital empieza a obtener resultados que seguramente lo van a asombrar. Normalmente por ahí el campesino está con la calculadora haciendo cuentas y números. Para él la granja o el campo no es cuestión de números, no es cuestión de cuánto dinero produce, es cuestión de, es un organismo vivo en el cual el campesino o el granjero también es parte de ese ecosistema. Dentro de este contexto, bueno, él se transforma en un precedente de todo lo que es la agricultura ecológica.
Bueno, considera las granjas como organismos complejos, no utiliza fertilizantes, herbicidas ni pesticidas industriales, no quiere dañar, siente dolor si lastima, por ese motivo es que no usa estas cosas. Abonos naturales, hay toda una metodología para preparar los compost, hay un seguimiento según un calendario de siembra teniendo en cuenta no solamente la luna y los astros, en fin, es todo un saber que requiere dedicación. Entre las cosas que surgieron a partir de Steiner, surgió este movimiento Camphill. Karl Koenig era un médico pediatra que en el año 1938, huyendo de en la Segunda Guerra Mundial, bueno, huyendo del nazismo y demás, se va a Escocia y funda el primer hogar o la primera comunidad Camphill. Estas comunidades, este movimiento, se dedica a las personas discapacitadas, a las personas con problemas. Bueno, una de las frases de él es, en la persona discapacitada no ve la discapacidad, ve todas las capacidades que sí tiene. El error es, mirá, es no vidente, o mirá, tiene tal discapacidad motora. Uno centra en la discapacidad cuando enfrenta a una persona su discapacidad. Eso limita a esa persona, la condiciona y probablemente le arruina el resto de la vida. Cuando uno lo mira desde el otro lado, todas las cosas que sí puede. De hecho, nosotros, que supuestamente quizás no somos discapacitados, sí somos discapacitados para montones de cosas. Yo soy un discapacitado mecánico. Si veo un motor, un auto, no entiendo nada y no me gusta ensuciarme las manos. Otros son discapacitados para la cocina. En fin, no sé quién es discapacitado y quién es capacitado. En este sentido, este abordaje del respeto a la persona y de reconocer las capacidades que sí tiene, generó esta red, que hay más de 100 comunidades Camphill en 20 países. Son comunidades maravillosas porque las personas estas, con alguna capacidad menos y con muchas otras capacidades, generan áreas de actividades, como por ejemplo, lo voy a mostrar acá, se terminan haciendo emprendimientos con tiendas de comida, panadería, café, restaurantes, galerías de arte, centros artesanales, jardines de infancia, en fin. Esos que están ahí conviviendo son casas, a veces grupos de 3 o 4 casas, a veces una granja. Cuando uno ve gente anciana que están allí trabajando y uno no los ve como, a veces lamentablemente uno lo ve en geriátricos, es un depósito de viejos. No, lo que uno ve esas personas mayores en el jardín, con las flores, en la huerta, con las plantas, en fin, con el arte, pintando, con algún instrumento, con un xilofón, tratando de hacer música. Una vida, una vitalidad, pero es por haber reconocido que esa persona, por más vieja que sea, o por más discapacidades, entre comillas, que tenga, es una persona humana y tiene la necesidad de ese respeto. Bueno, entre las características de estas comunidades está el apoyo mutuo, todos trabajan, conviven, aprenden, bueno, no es que se lo está utilizando para obtener dinero, no, porque el trabajo genera autoestima, dignifica a la persona, en fin. Bueno, en la cuestión social también Steiner dedicó parte de sus conferencias. Él hablaba del orden social triformado, creía que había que independizar completamente el área cultural, política y económica. En la parte económica, la banca ética, hay emprendimientos en el mundo de bancos innovadores con estos conceptos que tienen que ver con las enseñanzas de Steiner. Y ahora vamos a entrar un poco en el mundo de la medicina. Ita Wegman, ella sí era médica, Steiner no era médico, trabajó con Steiner. Ella era holandesa, aunque había nacido en el sudeste asiático, y el único libro que hay propiamente de esa época es este libro, Fundamentos para una ampliación del arte de curar, de acuerdo con los conocimientos de la ciencia espiritual. Lo escribió Ita Wegman, pero 3 meses antes de fallecer Steiner lo revisó y estuvo de acuerdo, y este es el inicio de lo que es la medicina antroposófica. Antes de entrar en eso, en la medicina, tengo que aclarar un poco lo que es el pensamiento de Steiner. El punto central de la antroposofía es lo suprasensible. La idea es, con mis ojos y mis oídos, con los sentidos, yo percibo el mundo físico.
percibo el color, percibo la forma, percibo lo que oigo, lo que toco. Pero hay montones de cosas que mis sentidos, de los que mis sentidos no me dan cuenta. Que es lo suprasensible, lo que está por encima del sentido, del órgano sensorial. ¿Qué sé yo? Yo a Japón en este momento, a Tokio, no lo veo, ni lo toco, ni lo escucho, ni lo vuelo, pero existe Tokio. Y a Plutón lo mismo. Y tantísimas otras cosas. Tanto. En realidad lo que mis sentidos perciben es muy poquito. Todo lo que escapa a lo que mis sentidos perciben, él le llama lo suprasensible. Un ejemplo es el tema de la visión. Si uno mira el espectro electromagnético, ustedes saben que la luz es una radiación electromagnética. Fíjense, es una cosa muy pequeñita de ese espectro de radiaciones que mis ojos perciben. Que es, bueno, entre 400 nanómetros y 780 nanómetros aproximadamente, entre 380 y 760. Por debajo de lo que yo veo, con una frecuencia menor o una longitud de onda mayor, están los infrarrojos, las ondas de radio, las microondas, bueno, las ondas cósmicas. Por encima están los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. En fin, hay cantidad de cosas que existen, pero que mis ojos no perciben. A eso, lo suprasensible, que no conozco mediante los sentidos, es a lo que Steiner apunta que el hombre debe conocer. Entonces, un poquito acá de dónde parte Steiner. Steiner del año 1899, cuando se une a la Sociedad Teosófica, lo hace porque él tenía tantas cosas para decir y no tenía audiencia. Se mete en la Sociedad Teosófica y tiene un montón de gente que lo escuche, y rápidamente, como era tan brillante, se transforma en un líder, y en ese momento Annie Besant, que era la que dirigía esta sociedad, le da la dirección o la gerencia, digamos así, de todo el área germánica. Pero para el año 1912-13, él se enemista con la Sociedad Antroposófica porque lo querían nombrar a Jiddu Krishnamurti. No sé si alguno habrá oído hablar de él. Krishnamurti, un gran filósofo, digamos así. Cuando era adolescente estaba en una playa en Madrás y Madame Blavatsky, que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, lo vio a ese adolescente, pobre, semidesnudo, y ella dice que vio en él algo especial. Pidió permiso a los padres, se lo llevó a Europa, le dio una cultura impresionante. Y en ese momento, 1912-13, quisieron en la Sociedad Teosófica anunciar que Krishnamurti era la reencarnación de Cristo. Y bueno, Steiner se opuso, se peleó con ellos y creó la Sociedad Antroposófica. Un poco la idea de la teosofía es conocer la realidad, conocer todas las cosas desde Dios. Porque teosofía es conocer a Dios. Y conociendo a Dios uno conoce todo lo demás. Steiner dice, a Dios no lo conozco, pero al hombre sí. En vez de partir de Dios para abajo, dijo, parto del hombre y quizás llegue a Dios. Entonces, la antroposofía es la sabiduría del hombre. Desde eso que él conoce, que es el hombre, empieza todo esto. Entonces, la percepción sensorial como creadora de la realidad. Mis sentidos, que me permiten ver el color, sentir olores o formas o tocar cosas, generan una realidad, en la realidad en la cual yo vivo. De hecho, el materialismo filosófico dice que la única realidad existente es esa, la que mis sentidos me dan cuenta. Influenciado por Goethe y también por Fichte, Steiner dice que la mente también es un órgano sensorio, así como los ojos o el oído. La mente es la que me permite percibir ese mundo que está más allá de los sentidos, que es el mundo de la mente. El mundo de la mente, el pensamiento, lo percibo a través de la mente. De modo tal que, en realidad él dice el pensamiento es el que me permite percibir este otro mundo suprasensible. Entonces, este pensamiento me da cuenta de una realidad más amplia que la realidad de los sentidos. Pero él dice que el pensar generalmente es un pensar vago, que vaga de acá para allá, picotea de un tema para el otro, no se detiene en ningún lado. Y que hay que entrenar el pensamiento para intensificarlo, para fortalecerlo. Del mismo modo que un bebé tiene la capacidad de hablar, de cantar, de bailar, pero es un bebé y tiene que crecer y tiene que entrenarse, así todos los seres humanos tenemos esta capacidad de a través del pensamiento alcanzar el mundo suprasensible. Pero al pensamiento hay que entrenarlo. Y hay una serie de ejercicios, técnicas y métodos que él propone de cómo ejercitar la mente
para que uno pueda desarrollar el pensamiento y acceder a los mundos superiores. Por eso hablo acá, las fuerzas del pensar. Y ahí puse las trampas del pensamiento. Él dice, ojo, siempre que uno desarrolla un pensamiento para acceder a un mundo superior, suprasensible, tiene que estar al lado el juicio crítico. Siempre este pensamiento lo que me juzga y que me dice, le estoy errando o estoy yendo por el buen camino, no sea que, digamos, alucinaciones, fantasías. Él dice, no caer en el recogimiento místico, no caer en la mediumnidad y entrar en el mundo de los espíritus por cosas. Él está en contra de esto, pese a que él era ocultista. Él dice que hay que desarrollar la mente y no perder el juicio crítico. Y el punto central siempre es comprender. Comprender. No avanzamos hacia ningún lado si no comprendemos. La raza humana, la especie humana ha evolucionado gracias a que comprende. Y uno, si quiere tener desarrollo personal, si quiere progresar, si quiere crecer, es a partir del comprender. Esto de dejar de lado el comprender para ciegamente someterme a un creer es no avanzar. Para avanzar es necesario, menester comprender. En la medida que comprendemos, el mundo se nos abre y los mundos superiores también, pero siempre desde la comprensión. Voy a volver sobre esto más adelante. Entonces, nosotros percibimos el mundo físico mediante los sentidos. Mediante la concentración del pensamiento se percibe ese mundo mental que él le llama mundo etéreo. O también tenemos, por lo tanto, un cuerpo que es el cuerpo físico y detrás de eso, ahora voy a hablar, un cuerpo que es el cuerpo etéreo o cuerpo mental. Él dice que concentrando ese pensamiento luego a todas esas imágenes que me permitieron percibir el mundo mental, uno las puede suprimir y se cae en una especie de silencio o de vacío o de ausencia, de una vigilia sin contenido. En ese momento que las imágenes sensoriales dejan de llenar mi mente y uno encuentra como un silencio, se parece mucho a la meditación y todo esto, ¿no? Se empieza a llenar de otras imágenes que vienen desde adentro o desde arriba, de otro lado, que son las imágenes o lo que tiene que ver con el mundo superior o el mundo espiritual. A esto él le llama el mundo astral. Voy a explicar un poquito más. Habría un conocimiento sensorial que me permite percibir el mundo físico. Un conocimiento imaginativo no de fantasía, sino de tener imágenes mentales, que me permiten percibir el mundo mental o etéreo. Hay un conocimiento por inspiración, que es el que me permite percibir el mundo espiritual o astral. Y hay un cuarto forma cognitiva, forma de conocer, que es el conocimiento intuitivo, que me permite percibir al ser o al yo. Entonces, si la concepción del ser humano, desde la antroposofía, es que lo que yo soy se expresa como lo que quiero. Ese es el nivel de la voluntad. En un nivel por debajo del yo, del ser, está el mundo espiritual. Y ahí aparece lo que yo siento. Y un nivel más abajo está el mundo mental. Y ahí aparece lo que pienso. Y un nivel más abajo, el mundo físico, y ahí está lo que hago. Lo que quiero, lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Vamos a ver después la importancia de eso para la salud. Bueno, medicina antroposófica. No se la denomina una medicina alternativa, se la denomina una medicina ampliada. Porque la medicina antroposófica no reniega de nada de la medicina alopática, de la medicina científica, de la medicina convencional. Para la medicina antroposófica, la medicina alopática es la base. Y sobre ese fundamento se edifica toda una estructura que ahora vamos a ver, que es la medicina antroposófica. Sin embargo, hay cierta crítica desde Steiner hacia las concepciones científicas. Él considera que la medicina antroposófica es científica y que debe ser científica. ¿Y cuál es la crítica que tiene un poco hacia el método científico? El método científico en medicina básicamente es el gold standard, digamos la cosa óptima para poder determinar si algo sirve o no sirve. Son los estudios que se llaman prospectivos, randomizados y por doble ciego. Prospectivo quiere decir que uno tiene un grupo de personas acá, otro grupo de allá. A este grupo, por ejemplo,
le doy una droga para la presión y a este grupo le doy harina o maicena que no le va a hacer nada supuestamente. Y prospectivo, de acá en adelante le tomo la presión todos los meses durante un año y al cabo de un año veo si a qué grupo le bajó la presión o no le bajó. Eso quiere decir prospectivo, de acá hacia adelante. Randomizado quiere decir al azar, aleatoriamente. Es decir, que quién va a recibir el placebo y quién recibe la droga no se sabe. Le toca a uno, le toca al otro, al azar. Porque si no, no puede elegir. Elijo a todos los jovencitos y le doy esta droga y a todos... No, es al azar. Y doble ciego quiere decir que el paciente que recibe la droga no sabe si recibe droga o placebo. Y el médico que se le receta tampoco sabe. Es doble ciego. En esa forma de estudiar las cosas se determina si una terapia, si un tratamiento, si algo sirve o no sirve. Entonces, ¿qué se dice desde la antroposofía? Que se crean condiciones artificiales, anormales, en la práctica clínica cotidiana. Porque claro, se toma solamente el tema de la presión. Pero hay infinidad de otras cuestiones que interfieren, digamos así, en la evolución de esa persona. Y la ciencia tiene que rescatar una sola cosa y esa sola cosa poder estudiarla. Pero es imposible sacarla del entorno. Por lo tanto, la realidad que la medicina científica estudia, según la antroposofía, no es la verdadera realidad. Están haciendo estudios sobre algo que no es la realidad, porque la están fragmentando, porque la están sacando. Por lo tanto, los resultados que están obteniendo probablemente no sean los verdaderos resultados. Esa es un poco la crítica. Luego se le atribuye una eficacia universal ignorando la individualidad. Si a este grupo de personas le sirvió, por ende a todos les sirve. No es verdad. Por eso existen los no respondedores. Porque cada individuo tiene su individualidad. Entonces esto de generalizar tampoco sería lo más correcto. Luego dice ahí, no contacta con la realidad. Y sí, porque claro, excluye montones de cosas para poder estudiarlo. Pero la realidad no excluye nada. La realidad incluye todo. Entonces no contacta con la realidad. Bueno, los objetos de estudio que la ciencia selecciona son aquellos que se pueden reducir a esas condiciones de exclusión. Los otros objetos, que uno no los puede extraer, no le interesan y pasan al dominio de la filosofía, la poesía o la estética. Por método excluye todo aquello que tiene aspecto de sentimiento, de vida interior, de actividad del pensamiento, de actividad volitiva. Pero estas cosas son parte de la realidad. Son parte de la realidad. No sirve ignorarlas, porque nos constituyen. Bueno, la medicina antroposófica, como van a ver, intenta ser holística, integral y todo lo demás. Bueno, la medicina antroposófica está presente en más de 80 países. Algunos sistemas de seguridad social, como Austria, Bélgica, Finlandia, etcétera, lo pagan, digamos, la gente puede asistir y por la obra social obtener que se lo paguen. Existen hospitales antroposóficos en Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Brasil, Suecia. Hay unos 350 institutos en 26 países de Europa. Hay laboratorios antroposóficos de avanzada, de alta tecnología. Si uno mira cómo es un hospital antroposófico, uno se va a encontrar una terapia intensiva que no son todas las paredes blancas y que no hay ventanas. No, hay un enorme ventanal donde el paciente que está acostado en la cama de terapia intensiva tiene a la vista el jardín, las plantas, los pájaros, las flores. Los familiares que tienen el hospital antroposófico no tienen horario, porque la presencia del familiar con el enfermo es fundamental. No se lo puede dejar afuera. Participa todo el tiempo, entra las veces que quiere. En esos hospitales se van a encontrar que a la noche hay veladas artísticas, para que los pacientes participen de esto y los médicos y demás. Bueno, si hay que controlar la ansiedad, pintar o dibujar a los pacientes. En vez de pasar con azepam, le dan para que pinte y seguramente se le va a calmar la ansiedad. Bueno, ese tipo de cosas tiene el hospital antroposófico. Para ser médico antroposófico hay que ser primero un médico alopático, y luego de eso hay una formación de 2 o 3 grados. Hay una sesión médica en el Goetheanum. En Argentina existe la Asociación de Médicos Antroposóficos, está la Fundación San Rafael, que es un centro médico, la Casa Rudolf Steiner. En España es muy conocida la Asociación Científica de Medicina Antroposófica. Son lugares donde se puede estudiar o hacer cursos o aprender algo de esto. Actualmente hay cátedras de medicina antroposófica en universidades estatales, como en San Francisco, en Hamburgo, en Alemania. Hay cursos de introducción, bueno, y hay muchos planes de estudios europeos y demás. En fin, ¿cuál es la concepción del ser humano de la antroposofía?
que somos cuerpo, mente y espíritu. Y tengo que explicar esto de la organización celular para que se entienda todo lo que es la medicina antroposófica. Si uno mira los átomos en la realidad, no están amontonados, no se amontonan para formar moléculas, no. Están organizados, ordenados y forman moléculas complejas como son las proteínas, y estas proteínas, por tener una estructura particular, cumplen funciones determinadas. Con las células pasa lo mismo. Las células no están amontonadas, así que se amontonan las células. No, están organizadas y muy bien organizadas. Y en esa organización forman tejidos. Es como un tejido de un tapiz. No es que se juntan los colores, las lanas, se enrollan todo y se mete y sale el tapiz. No, está tejido. Y aparece un dibujo, aparece un diagrama, aparece determinados colores. Los tejidos celulares lo mismo, las células están organizadas. Y esos tejidos, luego, en forma ordenada, constituyen órganos, como el estómago o el hígado. Y estos constituyen aparatos, como el aparato digestivo o sistema, como el sistema cardiovascular. Y estos aparatos y sistemas constituyen el cuerpo humano, un organismo vivo. Detrás de todo esto lo que uno ve es una organización, uno ve un diseño. Entonces lo que dice la antroposofía es, detrás del mundo material hay un diseño, hay algo que lo organiza. Ese diseño pertenece al mundo mental, al mundo suprasensible. De acá ya se van dando cuenta, si aparece una enfermedad en el cuerpo físico, probablemente esté relacionado con alguna alteración en el diseño, en la parte mental. Porque de hecho entre la mente y el cuerpo hay un feedback permanente, una cosa recíproca. Si yo estoy enfermo, inmediatamente me siento mal, mentalmente. Si tengo dolor de cabeza, no es que me siento todo mal. Y a su vez, si estoy deprimido, inmediatamente en el cuerpo también se manifiesta. Bien, entonces hay una organización mental, material, detrás hay un orden mental, y ellos como hablan también de otro nivel, que es el espiritual, detrás está la coherencia espiritual. Luego voy a hablar de eso. Entonces, el cuerpo hace lo que la mente imagina, el corazón siente y el yo decide. Esa línea, yo, espíritu, mente y cuerpo. Esta conexión mente-cuerpo, yo decido levantar la mano. Bueno, ¿en qué momento mi idea se transforma en un movimiento? Sí, mi cerebro liberó algún neurotransmisor y el nervio lo llevó al músculo y en la placa ahí motora el neurotransmisor produjo la contractura de la miofibrilla muscular, digamos, y yo levanté la mano. Pero de la idea, a ese primer neurotransmisor, ¿qué hay entre la idea y el neurotransmisor? ¿Qué hay entre la sustancia química y la idea? Porque si la idea es algo que no pertenece a la materialidad. Entonces, esa relación entre la idea, entre la mente, que yo digo levanto la mano, y que es instantánea. Estoy hablando y se me van las manos para todos lados. Es instantánea, no lo pienso, no lo razono. Es una cuestión, hay una conexión invisible entre lo que es el mundo ese mental y el mundo físico. Entrar en ese mundo mental es lo que se propone en la medicina antroposófica. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad? A nivel de la medicina alopática decimos que alguien está enfermo cuando se muere una célula, se daña una célula, deja de funcionar un tejido y hay alguna alteración química. De hecho, nosotros los medicamentos que usamos son para eso, son para provocar reacciones químicas. La medicina antroposófica pretende ir a una instancia precelular, a esa instancia mental, detrás, previo a la mente. Entonces, detrás de la enfermedad, la enfermedad sería esa desorganización celular, hay un desorden mental. Si uno de pronto ve una pared que se empieza a descascarar la pintura, uno probablemente va a ver, sí, se descascaró la pintura, pero detrás la pared estaba rajada. Y detrás de la pared rajada quizás estaba el cimiento que se dio. La pintura sería como la enfermedad física, pero detrás de la enfermedad física está alguna alteración mental. Y mental, digo, no es porque sea una persona esquizofrénica, sino, bueno, vamos a hablar después, la parte de que está deprimido o agitado o estresado. Y detrás de esa alteración mental, lo que serían los cimientos, hay alguna alteración espiritual. La antroposofía médica tiene toda una farmacopea especial, particular, que son los medicamentos antroposóficos. El mecanismo de acción en la medicina alopática, como lo dije, es la reacción química, que es verdad.
se producen reacciones químicas y producen efectos. Pero considera la antroposofía médica que el medicamento tiene una acción sutil, además de la acción química. En eso se parece un poco a la homeopatía. Hahnemann, el creador de la homeopatía, hablaba de la fuerza vital que tienen los remedios, los medicamentos, ya sea de origen mineral, animal o vegetal, no importa. Para la antroposofía, el medicamento tiene que tener un efecto sutil. Entonces, actúa, por ejemplo, a nivel de la mente. Entonces a la mente hay que darle a veces un modelo, hay que darle una imagen, un orden, porque si la mente se reordena, inmediatamente la cascada va para abajo y las células se empiezan a ordenar. El propósito de los medicamentos es darle un modelo o rescatar algún proceso. Ahí puse yo una torta. Si alguien hace una torta, no es simplemente mezclar la crema, la frutilla, la harina y va todo al horno y ahí sale la torta. No, hay un proceso. En la vida pasa lo mismo, hay un proceso. Entonces, esos procesos no es solamente cuestión de un átomo o de una molécula. Esa hilvanación de procesos requieren cierta coordinación, requieren cierta hilación. Y la mente necesita recuperar esa hilación, esa coordinación, para que luego el cuerpo lo pueda reflejar. Dentro de los medicamentos antroposóficos, por lejos el más conocido es el muérdago, que es esa plantita que ustedes ven allá arriba. Es muy conocida, se usa como adornos navideños. El muérdago era una planta que en la antigüedad se la consideraba media mágica. No sé, los druidas, los nórdicos, digamos así, la tenían como una planta mágica. De hecho, en España todavía hoy, a veces las parejas cuando se casan pasan por debajo del muérdago para, dicen, no separarse nunca. O a los chicos chiquitos le ponen en la cuna un muérdago para que dice que los espíritus no le quiten el alma, no le roban el alma. Son creencias, pero lo que quiero decir con esto es que es una planta muy antigua y que de antiguo se utilizaba. Y en Alemania es la droga anticáncer más vendida. No hay ninguna droga quimioterápica que se venda más que el muérdago. Hay numerosos estudios de investigación preclínica, más de 60 estudios clínicos sobre estos 5 preparados que se obtienen de esta planta, que son el Abnova viscum, el Ixor, el Iscador, el Itusin y el Isorel. El principio activo se sabe que es la lectina 1, 2 y 3. Esta planta genera estas drogas, estos medicamentos. Se puede tomar en infusión, pero me parece más aconsejable comprar las ampollas que tienen este medicamento, porque depende, hay muchas especies de muérdago, no es una sola especie, y a su vez se cosecha en distintas épocas del año y tiene distintos efectos según se cosecha en primavera, verano, etc. Aparentemente, bueno, lo que se ha demostrado con los estudios es que la acción que tiene es citotóxica selectiva, es decir, que mata células cancerosas, pero no mata células no cancerosas. Pero la principal función es la inmunoterapia, fortalece el sistema inmune. Si ustedes entran a YouTube, van a encontrar cantidad de personas con cáncer de todo tipo, en cualquier país del mundo prácticamente, que cuentan su historia de cómo, de estar desahuciados, empezaron a aplicarse el muérdago y se curaron. Hay cantidad de testimonios sobre esto. Por supuesto, no cura todo. Por supuesto, no es la panacea que cura todo. Pero que se refieren enorme cantidad de resultados, de eso no hay duda. Bueno, el uso extensivo porque se utiliza en todo el mundo. En Argentina se consigue, se importa de Alemania. No es una droga mágica, porque como dije al principio, si no existe sanación, si no existe ese trabajo profundo de ir hacia adentro y de empezar a resolver las cosas desde adentro, no hay cura posible, no hay terapia que sea efectiva. La sanación, que es la total, la completa, la desde adentro, es fundamental. Pero que bueno, que probablemente a muchísima gente la cure y que se necesita hacer el trabajo interior. Bueno, entre los tratamientos que propugna la antroposofía médica está el masaje Pressel. Simón Pressel lo describe. Él dice que hay una polaridad en el ser humano y se hace unos masajes circulares, rítmicos. También existe el masaje rítmico.
Por ejemplo, el lunes se hace el masaje en la parte inferior del cuerpo, el jueves en la parte superior. Lo llamativo es que no se utiliza solamente para relajar los músculos o para dolores de tendinitis o algo así, sino para todas las enfermedades que ustedes puedan imaginar. Enfermedades crónicas, la diabetes, lo que fuera, y dicen tener muchos resultados. Una de las cosas más novedosas de la medicina antroposófica es la arte terapia. Por ejemplo, a través del dibujo y la pintura, lo que se propone es que el paciente pueda configurar imágenes mentales. Como se trata de organizar el tejido, organizar las células, si el paciente empieza a dibujar, empieza a dejarse afectar por el color, por la belleza de los colores, sin duda se va a empezar a tranquilizar, y eso de hacer, de crear, de hacer dibujos, de crear formas, como que a la mente la empieza a ordenar, como que le da un modelo que luego se va a transmitir a nivel físico. La musicoterapia, la música, como ustedes saben, es energía, y nosotros en el cuerpo, si analizamos en profundidad, somos quantum, paquetes de energía. Entonces la energía que nos compone, más la energía de la música, si logramos armonizar nuestra energía desde la música, seguramente nos vamos a empezar a aquietar, a tranquilizar, a apaciguar, y son condiciones imprescindibles para que se produzca la sanación. El modelado y la escultura, bueno, la creatividad y los procesos formativos fomentan esto de trabajar el barro, de trabajar la madera, trabajar la cerámica, la plastilina, en fin, lo que sea, muchísimos materiales. El hecho de modelar, el hecho de que la mano tiene un efecto muy grande sobre el cerebro, no solamente el cerebro sobre la mano sobre el cerebro. Esto de modelar, de dar forma, de crear, le permite a la mente crear formas que luego el cuerpo va a reflejar. El arte de la palabra, dar forma al pensamiento, la dicción, es decir, el hablar bien, el hablar con propiedad, el hablar en el tono adecuado, en fin, el poner atención en el cómo hablo, no solamente en el qué digo. Esto es muy útil porque le empieza a dar forma al pensamiento. El pensamiento que se ha vuelto caótico, que está agitado, que está desordenado, que está enredado, de pronto con el empezar a hablar bien, se empieza a ordenar. Entre las cosas que se hacen, se lee poesía, bueno, también se lee prosa, se escribe. La horticultura, el contacto con la vida, o la floricultura, es parte de las terapias. El hecho de ir y tocar la tierra, de tocar la planta, de meter la mano en la humedad, de sentirla, la idea es contactar con la vida. Porque el ser humano, lamentablemente, se ha enajenado de la vida. Si nos enfermamos es porque nuestra vitalidad ha empezado a disminuir, porque en realidad nos hemos empezado a distanciar de la vida. Y retomar el contacto con la vida es sanador. Bueno, la euritmia curativa, sintonizar con la vida, a través de gesticulaciones, danzas, pasos del cuerpo, la palabra, la voz, se intenta encontrar el ritmo de la vida. Un poco la idea es que la vida es rítmica, todo tiene ritmo, la forma que el sol sale y se pone, las estaciones del año, el ritmo circadiano en la mente del ser humano, todo tiene un ritmo. Cuando el ser humano pierde el ritmo, cuando anda desafinado, cuando anda fuera de ritmo con la vida, de ritmo con él mismo, anda a contrapaso de la vida, es cuando empieza a enfermar. Entonces esto de empezar a encontrar cierto ritmo es como que lo empieza a meter a este enfermo en otra tónica que va a ser sanadora. Entonces un poco el resumen es: si la mente es la organizadora de la materia, el modelaje, el ritmo, la construcción de una imagen dan a la mente imágenes, la introduce en una tónica, en una onda, que luego espontánea y naturalmente se aplicará a la organización de la materia, y por ello la arte terapia es curativa. Los propósitos son tranquilizar la mente, ordenar los pensamientos, calmar las emociones, incentivar el espíritu, reactivar la vida, desarrollar nuevas formas de percepción. A veces, cuando una persona sale del hospital, si ha estado internada en terapia intensiva, si ha estado grave, en riesgo de muerte, ha estado 2 o 3 meses, de pronto sale del hospital y se queda maravillado. De pronto se encuentra con la vida y siente que el sol y que el aire y que el frío, y de pronto ve las plantas, ve el color verde como mucho más verde, y ve, no sé, un conductor que va en el auto nervioso, no sé,
enajenado de la vida y él es como que se encuentra con la vida de nuevo. Es porque realmente le permite esa experiencia tan traumática ahora de pronto percibirlo. Antes lo había dejado de percibir. Bueno, el arte nos permite sensibilizarnos para empezar a percibir la vida y a nosotros mismos. Un espacio para el arte. Según su consejo, todos nosotros deberíamos tener en nuestra vida un espacio para el arte. Todos. Acá no importa el resultado estético, acá no importa el talento, importa la expresión, que uno pueda expresarse. Así que todos deberíamos tener, no sé, 2 veces por semana pintura, o 3 veces por semana, no sé, modelaje o música, pero cada ser humano debería tener un espacio en su vida dedicado al arte. Ni qué decir si pueden dedicarse a la horticultura o al jardín, porque realmente el que se esfuerza y tiene un jardín en su casa, con lindas flores y con belleza, cuando pasamos por enfrente, si hemos despertado nuestra sensibilidad, nos vamos a maravillar y le vamos a agradecer. Capaz que le podemos tocar el timbre a la señora o el señor, que para nuestro regodeo visual tengamos acceso a la belleza que él ha creado. Pero todos lo podemos hacer. Bien, también hay un mundo de la psicoterapia antroposófica. La psicoterapia antroposófica lo que se propone fundamentalmente es que el ser humano, el paciente, tome conciencia. Ese es el punto principal, que adquiera conciencia. Y acá puse ahí línea evolutiva: materia, vida, mente, conciencia, esencia y proceso inverso. Es lo que dije antes: está el cuerpo, la materia, el mundo físico. Detrás está ese nivel sutil que habla la agricultura biodinámica, que es la vida. Y detrás de la vida está la mente, con el pensamiento. Y detrás está la conciencia o el espíritu, las emociones, los sentimientos, y detrás está el ser. Y entonces el psicoterapeuta va a encontrar que en esa línea algo se ha roto, algo se rompió, algo se desconectó. Y entonces ese va a ser lo que la psicóloga o el psicólogo va a procurar reconectar, que recupere esa línea que lo caracteriza al ser humano. Entre las cosas que de fondo de las enfermedades del ser humano, ahí puse romper con la bulia y la apatía. Esto de no tener ganas, esto de no tener incentivo, esto de que... y dale que va, y no pasa nada, y se nos va pasando la vida, y falta algo que es la pasión. Bien, alcanzar una clara conciencia de las sensaciones, pensamientos y voluntades, que ese paciente se reconozca a sí mismo, que adquiera conciencia, a ver, estoy bien, no estoy bien, qué siento, qué no siento, qué quiero, qué no quiero, que se descubra. Ese es el propósito de la psicoterapia. Surgimiento de nuevas capacidades y de nuevas sensibilidades y de nueva percepción. Bien, ¿qué es lo que hace un médico antroposófico? Bueno, va a evaluar no solamente los signos y síntomas que este paciente tiene, sino los procesos, que hablaba hace un rato, procesos de crecimiento, envejecimiento, desarrollo de capacidades. Va a evaluar la vitalidad. Lamentablemente no hay un termómetro, como el termómetro de la fiebre, que pueda medir la vitalidad. Pero sin duda, las ganas de vivir, esto de perder el contacto con la vida o estar enajenado de la vida. Hay gente que muere a los 80, pero dejó de vivir a los 60. A los 60 ya dejó de vivir, aunque se termine de morir a los 80. Esto de, a ver, ¿se disfruta la vida o no se disfruta? ¿Se disfruta o se parece? Esto muestra el grado de vitalidad que uno tiene. Si la vitalidad está disminuida, no cabe duda que la enfermedad va a aparecer. Porque si no hay vitalidad en ese nivel, luego se va a manifestar en un nivel más bajo, que es la organización celular. Entonces uno puede anticiparse a que la enfermedad física aparezca viendo a ver cómo está la vitalidad, cómo están las ganas de vivir, cómo está el disfrute de la vida. Porque si en ese nivel ya hay una alteración, sin duda, luego se va a manifestar físicamente. Bueno, una de las cosas que hace el médico antroposófico, le hace la biografía al paciente. No solamente le toma el pulso, le pregunta sobre su historia de vida, porque va a intervenir, conociendo profundamente las distintas etapas de este paciente. Bueno, los aspectos psicológicos, el principio de individualidad del paciente, los exámenes complementarios de análisis de sangre, diagnósticos por imágenes, y la prescripción médica, como se habrán dado cuenta, puede diferir mucho de la de un médico alopático. Nosotros le damos estas pastillitas cada 12 horas, esta otra 3 por día o 1 por semana,
Capaz que este médico antroposófico te va a recetar 2 días a la semana de música, 1 día a la semana de pintura, que salgas a la huerta, en fin. Y capaz que te va a dar también algún medicamento alopático o antroposófico. Pero la prescripción médica seguramente va a ser muy distinta. ¿Cuál es la función del médico antroposófico? Bueno, dirigir el proceso de curación. La enfermedad se ve como una oportunidad para fomentar un proceso de transformación personal. Si entendemos todo lo que he dicho, que la enfermedad es esa desorganización celular que refleja un desorden mental, que demuestra una incoherencia a nivel espiritual, entonces el médico, así de forma muy sutil, muy delicada, tiene que ver cómo reconduce a este paciente hacia ese mundo interior. Lo que este médico, se da cuenta, busca es la sanación, más allá de la curación. Las dos cosas, curación y sanación. Hay una frase, médicos curar, natura sanar. El médico cura, pero la naturaleza sana. Está en la base de esta filosofía médica, de que en realidad el cuerpo se sana solo, el cuerpo tiene sabiduría, y el médico interviene en forma muy sutil, apenas, para que el cuerpo vaya reencontrando sus capacidades, sus energías, su vitalidad, y así encuentre la salud. Bueno, abordaje de la causa de la enfermedad. La enfermedad a veces la vemos como un problema técnico y el médico como un mecánico que viene a repararla. No, la cosa no sería tan así, porque si la causa de la enfermedad no está solamente en esa toxina que alteró, que seguramente lo hizo, que alteró una célula, sino está detrás de eso el diseño mental que empezó a fracasar. Entonces el médico se transforma en ese buscador del origen de la enfermedad. Por eso es un poco no solamente médico del cuerpo, sino también médico del alma. Y bien, en busca del origen de la enfermedad o del origen de la salud. Para encontrarlo hay que aquietar la mente, sosegar el alma, apaciguar las emociones. Si no, todo ese caos, esa agitación, no nos permiten ir para adentro. Ese aquietar la mente es por todo lo que dije, por el arte, la música, todo lo que he dicho. En ese aquietar la mente, en algún momento aparece el silencio, que él le llama el vacío, o el olvido. Es como que la mente se empieza a olvidar de todo. Y no es Alzheimer, es que uno se empieza a olvidar de todas las cosas que lo amargan, de todas las cosas que lo angustian. Es un poco ese olvido del pasado y del entorno, lo que da una libertad, sacarse el peso de todas estas cosas que hicimos ayer o el año pasado o hace 20 años. Ese olvido es absolutamente sanador, porque me conduce a ese espacio de vacío, de silencio, y ahí empieza a despertarse la conciencia, ese otro nivel más profundo. Y emerge algo nuevo. Ese algo nuevo es la salud. Por eso, pacificar el alma para sanar el cuerpo. No se puede sanar el cuerpo si no pacificamos el alma. Error pretender curar el cuerpo si no pacifico el alma. Tremendo error. Bien, y lo que uno procura es alcanzar el ser. Si dije que tenemos cuerpo, mente, espíritu y ser, el origen estaría en el ser. Entonces ahí pongo conciencia, mente, vida y materia como expresión del ser. La enfermedad a nivel del espíritu es no dar en el blanco, andar a la deriva sin rumbo. ¿Qué quiero decir con eso? Si la enfermedad física es cualquiera de las que todos conocemos, y la enfermedad mental a nivel de la mente es la agitación, el caos mental, la desesperación, etc. A nivel más profundo, a nivel del espíritu, uno puede encontrar el origen cuando la persona pierde el rumbo. Cuando ya la persona no sabe a dónde va. Cuando la persona no sabe lo que quiere. Ese es el nivel del espíritu. Cuando uno no sabe lo que quiere, no sabe a dónde va, no sabe para qué está, no sabe quién es. Ese es el principio. Ahí nace, cuando hemos perdido el rumbo. En ese andar a la deriva por la vida, luego aparecen los sentimientos todos alterados y los pensamientos confundidos y el cuerpo que se enferma. Pero el origen está en lo que soy. Lo que soy. Cuando lo que soy no lo puedo expresar, es cuando empieza toda esa cascada que termina en enfermedad. Si uno quiere encontrar el ser, ¿cómo lo rastreamos?
yo ahí pongo despertar la pasión para encontrar la intención del espíritu. Si mi misma esencia, lo que yo soy, ¿cómo accedo a ella si no pertenece al orden mental y no pertenece al orden físico? Porque yo al mundo físico por los sentidos, al mundo mental por el pensamiento, pero al espíritu, al ser, ¿cómo accedo a él? Yo creo que lo podemos rastrear buscando la pasión. Porque me parece que la pasión es la expresión de lo que soy. Esas cosas que me apasionan. Cuando uno plantea esto con algún enfermo, lo que uno encuentra es que de pronto el enfermo dice, no tengo ninguna. ¿Pero qué pasión tenías cuando tenías 18? Cuando tenías 15? Ni se acuerda. Probablemente ni siquiera nunca la tuvo. Es que, y este es el gran, entre comillas, pecado. Habernos sacrificado a nosotros mismos. Tantas veces anhelamos algo profundamente y lo pospusimos. Y las batallas de la vida, las cuestiones económicas, laborales, la familia, hemos sacrificado nuestra mismísima esencia. No le hemos dado lugar a lo que siento y a lo que quiero y a lo que me apasiona. Siempre lo he postergado. Ese sacrificar mi propia esencia es el origen de lo que después es enfermedad. Y dije yo pecado, y lo digo en el sentido del original, en griego, la palabra es omartia. Nosotros entendemos pecado como una transgresión de la ley, una transgresión de un mandato. Pero en el original, omartia, pecado es errar al blanco, es el arquero que le apunta al blanco y llama. ¿Y qué le dice el juez? Tirá de vuelta, dispará la flecha de vuelta, apuntá mejor, afiná la puntería. Entonces cuando uno empieza a buscar sus pasiones, uno de pronto encuentra que sí, esto quiero, esto me apasiona. Y ahí empiezo a andarlo un tiempo. Lo ando 6 meses, 1 año, 2 años, y después ya frustrado, me aburre, no lo quiero más. Vale, me pude haber equivocado, le erré al blanco. Ese fue mi pecado, haber errado al blanco. ¿Qué tengo que hacer? Tirar de vuelta, apuntar de vuelta, afinar mejor. Y poco a poco, con la práctica, me voy a acercar cada vez más al centro. Y voy a encontrar mi verdadera pasión. Cuando la encuentre, ese es el impulso que me va a motivar a vivir. Y esas ganas de vivir es lo que me van a dar vida, la salud, que es lo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que propongo, lo que uno se propone? Descubrir el ser. Descubrir a mi yo, a quién soy. A partir de ahí, cuando descubra mi pasión, voy a encontrar lo que siento, y si yo a ver, el ser. ¿Qué es el ser? Cuando digo ser, digo lo que es. Es la tercera persona del verbo ser. Es la conjugación del verbo ser. O digo soy. Es la conjugación en primera persona del verbo ser. El ser es lo que es. Esta es la única realidad. La única realidad es lo que es. ¿Qué es el ser? ¿Y qué quiere el ser? ¿Cuál es la intención del ser? Ser. Nada más que eso. Ser. No hay ninguna otra cosa. No hay ninguna otra pretensión. Solamente ser. Ahora, cuando el ser quiere ser, aparentemente se quiere manifestar. Se quiere expresar. En esa forma de expresarse aparecerían estos otros niveles de la existencia. Lo que es, y luego el nivel del espíritu, lo que siento, y luego el nivel de la mente, lo que pienso, y el nivel del cuerpo, lo que hago. Esas manifestaciones de lo que es, cuando hay coherencia, cuando uno encuentra el eje, y lo que yo soy coincide con lo que siento, y es coherente con lo que pienso, y con lo que hago, es cuando empiezo a encontrar la salud. Cuando eso se altera, cuando pierdo el eje, es cuando aparece la enfermedad. Entonces, para tener salud, hace falta esto, empezar a alinearse con lo que pienso, con lo que siento y con lo que es mi pasión para encontrar lo que soy. Porque la única cosa que quiere el ser es ser, nada más. Pero quiere expresarse. Y para expresarse, ahí lo hace ¿cómo? A través de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago. Si hay una cualidad por encima de todas del ser, es la creatividad. Es la capacidad de crear. Siempre decimos, Dios es el creador. Y es cierto, Dios es el creador. Y el ser humano, si es verdad que somos imagen y semejanza de Dios, tenemos esta capacidad, la capacidad de crear. Si algo nos distingue por encima de todas las especies, es la capacidad de crear. Si hay algo que me dignifica como ser humano, es que puedo crear. Puedo crear un dibujo, puedo crear, no sé, lo que sea. Entonces, cuando descubro al ser,
La cualidad central que voy a descubrir es la capacidad de crear, la creatividad. Y ninguna cosa da tanta felicidad como cuando uno crea algo, sea lo que sea. ¿Qué es lo que quiero crear? Mi propia vida. Mi propia vida. Encontrar el ser es encontrar la capacidad de crearme a mí mismo, de recrear mi vida. No es verdad que mi vida está sometida a los avatares de las circunstancias y que soy víctima de todo lo que pasa en mi entorno. Creo que no es verdad. Que yo soy creador de mi propia vida. Cuando uno empieza a alinearse lo que hago, lo que pienso, lo que siento y encuentro el ser, emerge esto, que me transformo en el creador de mi propia vida. Y creo que esa es la mejor definición que podemos hacer sobre lo que es salud. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Les cuento que hemos subido, estas charlas están subidas a YouTube en un canal, se llama, bueno, tiene mi nombre, David Aguirre, si lo buscan lo van a encontrar, están los primeros ciclos de medicina y espiritualidad y los de filosofía de las religiones universales, y ahora poco a poco vamos a subir este ciclo de charlas que es de medicinas alternativas. Me queda pendiente una charla a mediados de noviembre, va a ser sobre medicina cuántica. Bueno, gracias a todos. Una pregunta. Sí, primero felicitarlo, doctor, la verdad que muy interesante la charla, y solamente quería acotar que dentro de las cosas que Rudolf Steiner ha desarrollado está el tema de la biodinámica. Y acá en Juárez hay un campo, que es el campo de mi hermano acá en López, que ya hace muchos años se viene aplicando toda la técnica de Rudolf Steiner. Es decir, trabajar la tierra ayudando a la naturaleza, no tirándole porquerías, agroquímicos y todo lo que tenemos hoy, que nos bombardean en la televisión y en la radio todos los días. Y con los mismos rendimientos que lo que se hace, digamos, convencionalmente, digamos, hoy en día. Solamente quería contar eso, que es una cosa que no tiene mucha difusión, pero que se está desparramando, digamos, suavemente, digamos, de boca a boca, digamos, que se puede trabajar de otra manera y no como nos pretenden hacer creer que el hombre es más inteligente que la naturaleza. Sí, te agradezco y vaya mi reconocimiento a Juan Kier, que de verdad es un pionero en nuestra comunidad sobre este tema. Bueno, gracias a todos.